Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a repasar todo Capitán América, un nuevo mundo en este análisis completo en donde resumimos todo lo que pasó, mientras destacamos detalles que quizás no viste, referencias a los cómics y por supuesto varias explicaciones alrededor de todo este nuevo capítulo dentro del MCU. Muchas gracias por elegir ver este video y si te gusta te voy a pedir que te suscribas porque estamos en esta misión de llegar a los 500.000 suscriptores durante 2025. Nos queda un camino por delante pero vos nos podés ayudar a eso. Dale suscribir acá abajo que te está brillando quizás. Pero empezamos porque por primera vez en la historia una película de Marvel Studios no arranca con la fanfarria y con la placa del estudio, sino que en una búsqueda de ubicarnos en una situación de intriga internacional desde el inicio, aquella clásica placa es reemplazada por una portada mucho más austera y que nos hace sentir como si estuviésemos explorando archivos clasificados de un gobierno. La película arranca con el acto de Thaddeus Ross después de ganar las elecciones presidenciales. Vemos que su lema de campaña es Juntos con un punto final, el cual comunicacionalmente nos está diciendo que la campaña con la que ganó Ross se construyó sobre este concepto: estar juntos y volver a estar juntos es lo único que importa en este mundo tan dividido que dejó Avengers Endgame. Ahí ya se hace foco en sus ganas de reconectar con Betty, su hija, a quien vimos en El Increíble Hulk, aquella película de 2008 que de repente terminó siendo mucho más importante de lo que parecía a la hora de ver esta película, ya que en varios sentidos es una secuela directa al Increíble Hulk, además de ser una aventura de Sam Wilson. En este acto ya lo vemos tomar las pastillas de radiación gamma que nos vamos a enterar el líder le fue dando, haciéndolo creer que eran para mantenerlo vivo y alejar la enfermedad del corazón. Saltamos a un clip de noticias muy oportuno que nos va a resumir todo lo que necesitamos saber, tanto de lo que pasó en El Increíble Hulk como lo que pasó en Eternals y también un poquito de lo que pasó en Endgame. Porque en este clip hablamos del chasquido de Thanos y la siguiente reaparición de toda esa mitad del mundo 5 años después, y el surgimiento de Tiamut, el Celestial, en el Océano Índico, además de un repaso por la vida de Ross, haciendo foco en los hechos del Increíble Hulk, porque la película asume o entiende que nadie se acuerda de todo eso. Este es uno de esos ejemplos en donde la película es atravesada por una cantidad de exposición de información que quizás no es tan necesaria. Dentro de este clip se nos muestra a un Harrison Ford con bigote e enfureciéndose atrás de un estrado, que es algo que de alguna manera adelanta lo que va a pasar al final de la película. Y no es menor que la película arranque con su antagonista, porque de alguna manera lo que quiere hacer un nuevo mundo es usar una narrativa a lo Infinity War en donde el antagonista lleva el peso emocional de la historia. Quizás no es tanto a ese nivel de Infinity War en donde Thanos era claramente el protagonista de la película, pero sí es indudable que Thaddeus Ross y Sam Wilson comparten el mango de esta historia. Y hablando de Sam, lo encontramos junto a Joaquín haciéndose cargo de la misión de recuperar el adamantium que la organización Serpent Society robó en una refinería de Japón después de ser contratados por el líder. Serpent Society es un grupo de villanos que sale de los cómics, de hecho es una de las organizaciones más antagonistas de los cómics de Capitán América, por lo menos en la época más clásica de sus historias, y se trata de un grupo en donde todos sus miembros tienen apodos y tienen algunas cualidades de distintos tipos de serpientes. Hay varios nombres de esos personajes que se replican en este inicio con secuaces de su líder Sidewinder, pero ninguna de las características de esos personajes se transmitieron también a la película, solo los nombres. Un dato aparte dentro de Serpent Society, los más añosos dentro del fandom del MCU recordarán que cuando se anunció la película Capitán América Civil War en aquella Comic Con, en primer lugar habían anunciado que esa película se iba a llamar Capitán América Serpent Society para después revelar el título secreto que hizo explotar a todo internet. Seguimos a Sam en pleno vuelo y cuando aterriza vemos las actualizaciones que hicieron los wakandianos al traje. Tiene la misma tecnología que el traje de Black Panther, o sea, cuanto más daño recibe, más energía acumula y la puede liberar de un solo golpe muy poderoso, lo cual obvio termina siendo muy clave para más adelante. Al aterrizar, el golpe de viento voltea a todos los oponentes y está bueno ese diálogo entre esa habilidad y el movimiento característico de los Hulk, que es el aplauso para liberar una onda de energía. Y en estas primeras secuencias de pelea, si bien quizás hay demasiados cortes y se ve un poco raro, sí me gustó la idea detrás de algunos pasos de coreografía, como por ejemplo que Sam usa el mismo movimiento de patada doble que lo vimos hacer en Civil War, pero mezclándolo con todos esos movimientos con el escudo que lo vimos practicar durante la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Y hablando de los movimientos de escudo, por supuesto que cuando lo levanta de una patada pensamos en Steve Rogers. Así es como conocemos al líder de la Sociedad Serpiente llamado Sidewinder, y si bien en los cómics hay 3 tipos que llevaron este sobrenombre, este que interpreta Giancarlo Espósito vendría a ser el original llamado Seth Volker, aunque en las páginas ese personaje tiene otras habilidades
habilidades como la teletransportación, pero como dije antes, la película solo tomó los nombres de todos estos personajes convirtiéndolos en otra cosa. Y hablando de Giancarlo Espósito, basta por favor de hacerlo hablar en español. De verdad, pasó Emilia Pérez y dijo que ya era demasiado. Por su parte, vemos que Joaquín heredó el traje que usó Sam en Winter Soldier con algunas modificaciones en su casco, y mientras él persigue a los mercenarios que escapan con el adamantium, Sam libera a los rehenes que Sidewinder había tomado, y cuando está por atraparlos se enfrenta a un matón muy random que le dice: vos no sos el Capitán América que yo quería matar. Este personaje, según los créditos, es Copperhead, que técnicamente en los cómics es parte de la Sociedad Serpiente, pero una vez más su diseño y sus poderes son completamente diferentes. Creo que en este momento hubiese estado bueno que ese matón al que se enfrenta Sam sea Crossbones en lugar de este random, pero lamentablemente el MCU decidió matar a ese personaje mucho antes de tiempo. Más allá de eso, esta frase de no sos el Capitán América que yo quería matar, aunque bastante ajustada y forzada, viene a instalar un tema con el que Sam carga desde el momento en que Steve le dio el escudo, y se exploró mucho en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, la sensación de Sam de nunca estar a la altura de su predecesor. A lo largo de la película va a haber varios momentos en donde se choque con esta comparación, particularmente cuando Ross le diga que él no es Steve Rogers. Y sin duda el mejor momento en relación a todo este dilema es cuando aparece Bucky y tiene esa charla de por qué es que Steve lo eligió a él. Por cierto, esa es la mejor escena de toda la película. Cuando nos reencontramos con Ross, está en la tumba de su esposa, Karen Lee, quien es un personaje salido de los cómics y al igual que acá muere de cáncer cuando su hija Betty tiene solo 12 años. Es un costado mucho más emocional el que muestra la película de este personaje, lo cual es clave porque a través de las emociones es que termina convertido en Hulk. Lo vemos muy interesado en retomar el contacto con Betty, de quien se distanció después de los hechos de la película de Hulk, en donde quedó enemistado con Bruce y Betty jamás le perdonó sus acciones. Pero también se nos muestra que Ross está muy enfocado en lograr que se firme el tratado de colaboración entre naciones para repartir el adamantium de manera equitativa y que no pase lo mismo con el vibranium y Wakanda. Al enterarse que Sam recuperó el adamantium refinado, organiza el encuentro entre líderes mundiales en la Casa Blanca para presentar ese tratado. Por el lado de Sam, primero le niega a Joaquín la chance de conocer a su ídolo Ant-Man y después le presenta a Isaiah Bradley, el Capitán América olvidado que se presentó en la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Isaiah fue un segundo experimento del ejército estadounidense después de Steve Rogers y durante años fue enviado a misiones mucho más oscuras para después ser encarcelado y mantenido en secreto. Su historia es una adaptación del increíble cómic Truth, y aunque acá tiene pocas escenas, en cada una de ellas Carl Lumbly se asegura de darnos un peso emocional que muchas veces falta. Y en este momento de presentación tenemos otro ejemplo de la película explicando cosas para la gente que no vio la serie, ya que mucho de lo que acabo de decir yo lo dice literalmente Sam en esta presentación. Y también tenemos otro movimiento que homenajea a escenas anteriores de la saga de Capitán América, cuando Isaiah, para demostrar que todavía está en forma, le pega una bolsa de boxeo revoleándola por los aires, algo que lo vimos hacer a Steve Rogers. Acá vemos cómo Sam queda entre dos lealtades, cuando es invitado a la Casa Blanca y sabe que al aceptar está colaborando con el mismo gobierno que encarceló por décadas a su amigo y mentor, pero usando sus habilidades de consejero y acompañante terapéutico, Sam convence a Isaiah de sumarse a este evento, y este es un detalle importante, ya que estas mismas habilidades terapéuticas son las que le terminan ayudando a Sam para controlar a Ross. En la habitación de Isaiah podemos encontrar cuadros con grandes atletas afroamericanos, como una de las estrellas legendarias de la NBA, como lo es Kareem Abdul-Jabbar, el boxeador Jack Johnson y Jackie Robinson, el primer deportista en la historia en ser honrado con el retiro de la camiseta de su número, que era el 42, pero no solo la de su equipo, sino la de todos los equipos de la liga de béisbol. Así es como acompañamos a Sam, Joaquín e Isaiah en una limusina, en otra escena rarísima, donde un poco se pierde el peso de la decisión de Isaiah de entrar a esta boca del lobo, y al llegar a Sam lo invitan a hablar con el presidente. La amiga dentro de la Casa Blanca de Sam es Layla Taylor, también un personaje de los cómics muy cercana a Sam Wilson, que originalmente era una reportera del Daily Bugle. Cuando se encuentra con el presidente, Sam le dice a Ross que le cuesta acostumbrarse al nuevo look, que por supuesto es un chiste sobre la pérdida del bigote y al cambio de actor para este personaje después de la pérdida del gran William Hurt. Thaddeus entonces le propone reiniciar a los Avengers, ya que el país los necesita, y Sam tiene sus reservas lógicas porque Ross fue el principal impulsor de los acuerdos de Sokovia, esos que instaban a todos los seres con habilidades a registrarse y actuar bajo órdenes gubernamentales. Pero la charla va a quedar ahí, porque cuando Ross presente de manera oficial en el MCU al Adamantium, las cosas se van a poner complicadas. Y quedémonos un poco acá, porque la introducción del Adamantium es un paso más hacia la llegada de los X-Men, y se abre la pregunta
pregunta de si, por ejemplo, el Wolverine del MCU va a ser creado en este universo a partir de este descubrimiento o llegará desde otro lado, como los Cuatro Fantásticos aparentemente lo van a hacer. Una posible pista de que quizás veamos en el futuro cercano la creación de un joven Wolverine dentro del MCU es que al mostrar las posibles aplicaciones de este descubrimiento, en el apartado medicina se destaca una ilustración de un esqueleto, un guiño claro a Wolverine. Igual lo raro de toda esta escena es que Ross habla sobre el adamantium y lo describe como un material aún más indestructible que el vibranium, pero en realidad si algo es indestructible no puede haber algo que sea más indestructible, las dos cosas son indestructibles. Entonces sucede el ataque de Isaiah después de ser activado a partir de la canción Mr. Blue de la banda de Fleetwoods en un control mental similar al que fue expuesto Bucky. La persona que está detrás de este control en Isaiah y otros miembros de la seguridad es Samuel Stearns, aquel científico que ayudó a la creación de Abominación, y al final del Increíble Hulk habíamos visto cómo la sangre con radiación gamma le caía en la cabeza y le generaba una mutación cerebral. En una de las tantas escenas eliminadas de la película que vimos en trailers, afuera de la Casa Blanca podíamos verlo a Stearns manejando la situación, pero en la versión final, a esta altura, el villano todavía está encerrado en el laboratorio que le creó Ross para utilizarlo. La canción que Stearns utiliza como disparador para este control mental, Mr. Blue, tiene mucho sentido ya que Mr. Blue era el nombre en clave que Stearns usó durante el Increíble Hulk. Después de atacar a Ross, Isaiah escapa pero es arrestado en una escena que lo vuelve a poner de rodillas frente al gobierno, y el tipo solo está preocupado porque no le lastimen el traje que usó en su boda. En toda esta escena de Isaiah de rodillas y las fuerzas de seguridad arrestándolo de manera brusca, hay todo un subtexto en el que quizás hubiese estado bueno todavía profundizar más. Y cuando se reúnen después de todo este ataque, Ross menosprecia a Sam diciéndole que él no es Steve Rogers y que se tiene que apartar de todo esto, cayendo en la trampa de Stearns que busca generar inestabilidad entre naciones en medio de esta carrera por controlar el adamantium para destruir el legado de Thaddeus por sentirse utilizado por este general a quien ayudó a convertirse en presidente, además de salvarle la vida como vamos a descubrir más adelante. Acá se nos presenta a Ruth Bat Seraph, una ex Black Widow interpretada por Shira Haas, que en realidad tuvo un cambio bastante grande, ya que en los cómics se trata de una mutante que lleva el alias de Sabra y es oriunda de Israel. Este personaje tiene un trasfondo bastante más complejo y probablemente hayan decidido dejar más en misterio su nacionalidad y todo este background para evitar meterse en un conflicto tan complejo como lo es el de la Franja de Gaza. Sam va a visitar a Isaiah en la cárcel y confirma que fue víctima de una suerte de control mental, con lo que le dice a Joaquín que esto le pasó a un amigo, obviamente hablando de Bucky. Y esta frase nos hace preguntar por qué es que Bucky estuvo tan ausente en una película que lidia tanto con este tema de control mental. Mientras averiguan que a través de los teléfonos fue que Stearns manipuló la mente de Isaiah y otros agentes, Sam es sorprendido por Sidewinder y ahí se tiene que defender con sus capacidades físicas e ingenio, ya que no tiene el traje a mano. Una de las cosas que hace es usar una batería de auto y lavandina o lejía, como le digan ustedes en sus países, y si vieron bien, ese líquido lleva el nombre de Roxxon, la empresa que surge de los cómics y tiene una presencia enorme en las aventuras de Spider-Man, y por ahora en el MCU solo la habíamos visto en Loki, convertida en una suerte de gran empresa que tiene supermercados y otras cosas. Sam termina controlando a Sidewinder, mientras que el presidente se dirige a otros líderes mundiales para explicar qué fue lo que pasó, y ahí se entera que el primer ministro de Japón está queriendo abrirse de todo este tratado desconfiando de Thaddeus. Por eso él va a decidir viajar hasta Japón para encargarse de cerrar el trato, y en la guarida de Sam y Joaquín vemos cómo descubren información sobre ese laboratorio clandestino donde estuvo Stearns trabajando todos estos años, llamado Echo One. En esta especie de nueva guarida del Capitán América tenemos algunos detalles lindos, como la foto de Sam y Bucky, que en realidad es una foto editada de Sebastian Stan y Anthony Mackie en el evento D23, algunos dibujos y cartas de pequeños fans de Sam, y otras dos fotos que nos recuerdan un poco el recorrido de Sam, que son la imagen de su hermana, un personaje que conocimos en la serie y descubrimos que ese barco le pertenecía a la familia de Sam, y por el otro la imagen de él junto a Rayleigh, el compañero de vuelo que perdió y le contó a Steve en Winter Soldier cuando ambos se conocieron. Por el lado de Joaquín tenemos un guiño a su ciudad natal Miami, ya que tiene la campera del equipo de NBA de esa ciudad, el Miami Heat. Una vez que llegan al campamento descubrimos al líder, quien presenta una apariencia deformada a partir de la radiación gamma, y en este primer vistazo me hizo acordar muchísimo a la primera vez que vimos a Silco en Arcane, o quizás es que extraño mucho Arcane. Descubrimos que fue Stearns quien estuvo ayudando a Ross a escalar en su vida política, además de darle estas pastillas para curarle la enfermedad en el corazón, una enfermedad que se había mencionado de hecho en Civil War. 5 years ago, I had a heart attack. I dropped right in the middle of my backswing.
El tema es que estas pastillas en realidad están cargadas con radiación gamma y así es como Stearns pudo poner un arma secreta dentro de Ross, que es el Hulk rojo. Sam intenta atacar a Samuel, pero él se defiende con un cañón sónico que parece tener la misma tecnología con la que Ross intentó detener a Hulk en su primera película. A pesar de los esfuerzos de Joaquín y Sam, Samuel logra escapar y acá es donde reaparece Ruth para apoyarlos, y en esta secuencia de pelea podemos ver un poco de su traje con destellos de azul que hacen referencia al diseño original del personaje. Es muy probable que Ruth haya tenido muchas más escenas en el corte original de esta película porque su presencia en la historia es bastante accesoria y además en distintos trailers la habíamos visto hacer otras cosas. Cuando se escapan de los agentes controlados por Stearns, Sam se contacta con Sidewinder una vez más y ahí consigue toda la información sobre el pasado y conexión entre Ross y Stearns. Esto además de pasarle las pastillas a su amigo Sargento para que las investigue, y este le dice: yo tengo un amigo que va a saber qué hacer. Al parecer en el corte original de la película se incluía el nombre de ese tal amigo y el nombre era Amadeus Cho, quien en los cómics es un chico súper inteligente que se convierte en un nuevo Hulk, y quizás algo de eso vamos a ver en la serie animada de Spider-Man, en donde Amadeus es un personaje que por ahora no tuvo mucha injerencia, pero hay que ver cómo se desarrolla. Y hablando de este sargento o militar, la verdad es que no sé cuál es su rango, Dennis Dunphy es el nombre de un personaje dentro de Marvel, también conocido como Demolition Man, quien en una de las historias muere de un ataque al corazón, algo que se replica acá cuando el líder lo ataca con ese dispositivo. Con el trato fuera del alcance, Ross empieza a radicalizarse y quiere asegurarse que el adamantium quede solo en control de Estados Unidos, mientras que Japón ya movió sus buques hacia la isla del Celestial, lo que nos lleva a esta tensión total entre buques, aviones y misiles que escala cuando Stearns manipula a dos pilotos y empiezan a atacar a las fuerzas de Japón. Así es como Sam y Joaquín tratan de desescalar todo, y tenemos esta secuencia de acción que celebro muchísimo porque es divertida, visualmente interesante y llena de momentos comiqueros, como cuando Red Wing agarra el escudo para proteger a Sam mientras él vuela, o el mismo Sam surfeando uno de los misiles para desviarlo. El punto dramático de este momento es que termina con Joaquín herido gravemente, y entre medio tenemos a Ross dentro de uno de los buques, donde en un tablero se lee Cap Status, que en realidad significa el estado del combate aéreo, y registra la actividad de los jets, pero en este caso es un juego de palabras también por el Cap. Stearns se comunica con Ross para hacerlo enojar, presionándolo con todos los fallos y su relación con Betty, y ahí es en donde vemos que el cuerpo de Thaddeus empieza a generar calor, la cual es una diferencia clave que este Hulk rojo tiene con el Hulk original, ya que su cuerpo emana un calor enorme, tanto que puede ser perjudicial para él mismo si escala sin parar, y la verdad es que creía que ese iba a ser un recurso que Sam explote en la pelea final, pero no fue tanto el caso. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Sam, la situación desescala y Ross puede controlarse, con lo cual todo parece estar en orden, y cuando volvemos a Estados Unidos, Sam está observando a Joaquín durante su cirugía y tenemos la aparición del hombre definitivo, también conocido como el sargento Buchanan Barnes, en lo que es la mejor escena de la película. Sam dice que tendría que haber tomado el suero, y su amigo le dice que incluso con el suero Steve no pudo salvar a todos los que quería, y mientras Steve le daba a la gente algo en lo que creer, Sam, en su posición de Capitán América, le da a la gente algo a lo que aspirar. Creo que la figura de Steve Rogers también hacía eso en la población de la Tierra, o por lo menos en Estados Unidos, pero por eso está bueno que para cerrar la escena Sam le diga: este discurso estuvo bien, te lo escribieron tus nuevos escritores, porque acá se nos confirma que Bucky está en carrera para ser parte del Congreso de Estados Unidos, como lo vamos a ver en Thunderbolts cuando se estrene en mayo. Al salir, Sam se encuentra con Stearns, quien activa su último movimiento para vengarse de Ross y su manipulación. Con todo arreglado para firmar los acuerdos del adamantium, Thaddeus va a dar una conferencia de prensa en el Parque de Cerezos de Washington, un simbolismo de cooperación entre Estados Unidos y Japón, además de ser el lugar donde pasó los momentos más significativos con su hija Betty. Ahí es en donde Stearns expone el llamado que tuvieron y todas las maquinaciones que hizo para que Thaddeus sea presidente, lo que hace que Ross pierda todos los estribos y lo veamos por fin como el Hulk rojo. La pelea conceptualmente con Sam está muy bien, pero lamentablemente en este tercer acto y en esta pelea final vemos como el CGI no está a la altura de las circunstancias. Más allá de eso, el momento en que el Hulk rojo usa la bandera de Estados Unidos como una lanza para bajar un helicóptero y después ese helicóptero lo usa para bajar al otro y después empieza a saltar por todos lados, son movimientos muy clásicos de Hulk, además de incorporar el aplauso sónico, lo cual celebro. Y mientras pasa todo eso, Sam se da cuenta que sus dagas perforan la piel de Ross, con lo cual arma su defensa alrededor de este concepto,
lo que termina con él cargando su traje de vibranium para dar el último golpe, pero no sin antes sufrir bastante, particularmente en este momento en donde el Hulk tiene su cabeza agarrada y parece que la va a estallar con casco de vibranium y todo, pero gracias a esa acumulación de energía después de herirlo con su ala, Sam logra debilitarlo y lo termina calmando usando esa habilidad más empática y humana que tiene este personaje, y es una de las cosas que lo diferencian de Steve. Dentro de este momento en donde Ross está recuperando su conocimiento, hay un plano clave y es el de este pétalo de cerezo cayendo en su mano, que le recuerda a su hija y los días que pasaban en este parque. Vemos que ese pétalo no se prende fuego con el contacto con su piel, lo que nos indica que ya está dejando de ser Hulk. Y después de este último momento, que hay que destacarlo, la verdad es que no se ve bien. La iluminación en este plano de Sam está rarísima, tanto que al reemplazar el fondo verde casi que parece que Sam es pelado, un look que no habíamos visto en toda la película. Pero cuando la vi en IMAX, lo que más me sorprendió de este plano en realidad era cómo los personajes de atrás de Sam están estáticos con todo su cuerpo, pero sus manos hacen como una suerte de movimiento antinatural. Como sea, todo termina con Thaddeus Ross detenido en la prisión que él mismo creó, que es la balsa, y a través de Sam nos enteramos que Ross renunció al puesto de su presidencia, aceptó todos sus errores y está listo para empezar a enmendar su camino, sobre todo después de esta reunión que tenga con su hija Betty, con Liv Tyler metiendo un cameo y regresando a este papel después de como 17 años. La pregunta entonces es la siguiente: ¿vamos a volver a ver al Hulk rojo en otro proyecto? ¿Harrison Ford va a volver al MCU? Hay circunstancias que indican que puede volver en Thunderbolts y ser una figura secreta que todavía los trailers no mostraron, pero no está nada confirmado. Lo que sí me llama la atención es que en varios de los adelantos de esta película habíamos visto segmentos de una escena de un funeral, y no era un funeral cualquiera, a juzgar por la presencia de la bandera de Estados Unidos, la presencia militar y cómo estaba orquestado todo. Eso nos lleva a pensar que el final original de esta película era con Thaddeus Ross muerto, pero por alguna razón lo mantuvieron vivo. Y esa es otra pista que nos indica que podríamos llegar a volver a ver a Harrison Ford en un próximo proyecto dentro del universo Marvel. La escena postcréditos de Líder y Sam la expliqué en este video que subí hace unos días, pueden ir a verlo por ahí. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, insisto, gracias por suscribirte, nos ayudas mucho a llegar a nuestra meta de los 500.000 suscriptores, es un numerazo tremendo, todo depende de vos, si la pasaste bien, suscríbete, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo, si vos querés, chau.